tuviésemos que matar un corderito, nos resultaría muy difícil. Yo creo que la mayoría de nosotros diría que ese hecho de conseguir un corderito y matarlo, eso sí es contra nosotros y es contrario a nuestra naturaleza. Como ven, los cristianos de Colosas estaban preocupados por los judíos legalistas que insistían que no se estaba guardando realmente el sábado a menos que se cumpliese con el sistema judío de sacrificios. Pablo escribe a los colosenses y les dice que en Cristo no tienen que guardar el sábado en la forma en que lo hacían los judíos, sino en la forma como Dios originalmente lo instituyó en el jardín del Edén, como un día especial para desarrollar una relación con Jesús. Hay otro versículo que a veces es mal interpretado. Lo voy a leer. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. Lo primero que tenemos que recordar es el capítulo por entero. El capítulo por entero, el asunto no es el sábado, ni siquiera se menciona el sábado. En todo el capítulo no se menciona el sábado ni una sola vez. El contexto de este pasaje indica que muchos cristianos estaban preocupados de no comer en ciertos días y otros afirmaban que ese no era problema. Pablo dice clara y sencillamente que no hay diferencia, que no importaba qué día escogieran como día de ayuno. El contexto, cuando leemos la Biblia, muestra claramente que el punto central de este pasaje son los días de ayuno en contraposición con los días de no ayuno. Por lo tanto, el texto no dice nada acerca del sábado. Este asunto nuevamente en Romanos es muy similar al de Colosenses, cuando dice aquí, aquel que es débil en la fe. ¿A qué fe se refiere? Obviamente es la fe del Evangelio de Jesucristo, que enseña que recibimos perdón de todos nuestros pecados y la aceptación de Dios sin las obras de la ley. Algunos de los conversos de la religión judía por largo tiempo habían practicado el ritual de la ley ceremonial y pareciera que no tenían suficiente fe como para concebir la verdad de que somos salvos únicamente por gracia, sin ninguna clase de buenas obras de nuestra parte. Otros que eran más fuertes en la fe, o que eran gentiles y que no habían estado siguiendo las ceremonias judías, sentían la tendencia de juzgar y criticar a aquellos cuya fe era débil y querían con algunas de las ceremonias de carnes, etcétera, bebida, días de fiesta. Pablo entonces aconsejó en contra de esta actitud de crítica, pero enfatizó nuevamente el tema del sábado. No estaba mencionado en este texto y ni siquiera es aludido en este pasaje. Pablo nunca tuvo en mente que fuera quitado. El pasaje simplemente se refiere a días de ayuno, tal como se bosqueja en el ceremonialismo judío. Sin duda, muchos de ustedes ya han escrito su testamento. Ustedes saben que mientras estén vivos, pueden cambiarlo cuantas veces quieran, pero una vez muertos, nadie puede añadir o quitar a su testamento. Pablo usó esta ilustración. Notemos el texto que voy a leer ahora. Hermanos, hablo como hombre.
Aunque un pacto sea de hombre con todos siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade nada. Supongamos que yo soy pariente tuyo. Tú haces tu testamento y un día mueres. A mí no me gusta lo que tú me dejaste en tu testamento, así que muevo algunos puntos del testamento a mi favor. Así que con mi computadora agrego un poquito aquí, un poquito allá. Esto sería claramente un fraude y yo sería un criminal al hacer tal cosa. Pero cuando tú mueres, nadie puede añadir o quitar a tu testamento. ¿Por qué menciono esto? Simplemente porque en el nuevo pacto nada puede ser añadido al nuevo pacto o al nuevo testamento. Después de la muerte de Cristo, queda como está. Todo lo que hubiera de estar en este testamento tenía que haber sido escrito antes de que Jesús muriera. Recuerden que ustedes no pueden cambiar o alterar un testamento después de la muerte del individuo. Aquí hay un punto que muchos guardadores del domingo no han visto. ¿Cuándo dicen los observadores del domingo que se originó esta práctica de guardar el domingo? La primera mención es el domingo de resurrección. Nunca he escuchado de un comienzo más temprano. El domingo de resurrección es la primera vez. Bueno, si este es el origen de la observancia del domingo, tiene 3 días de retraso para ser parte del Nuevo Testamento o del nuevo pacto de Jesús. Tenía que haber sido incluido antes de la muerte de Jesús. Tú no puedes cambiar un testamento después de muerto el individuo. Esta es la razón por la cual Jesús instituyó la Santa Cena el jueves de noche antes de su muerte. Es parte del nuevo pacto, al igual que todo lo que Jesús vivió y enseñó. Pero amigos, la observancia del domingo tiene 3 días de retraso como para ser incluido en el nuevo pacto. Sin embargo, el sábado es parte del nuevo pacto. Fue sellado junto con todo lo demás por la sangre de Cristo. Así que queda probado que el domingo nunca puede ser parte del nuevo pacto bajo el cual nos regocijamos en gracia y salvación. Es más, tú notarás que de acuerdo con el libro de Hechos, el sábado es el día que los cristianos guardaron en el Nuevo Testamento. No hay una sola referencia que indique dónde era que ellos guardaban el domingo. Pero sí hay un sinnúmero de versos, de versículos que indican dónde ellos guardaban el sábado. Nótese lo que dice Hechos. Voy a leer. Y ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía y de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Puede que alguien diga, bueno, ese era el día que guardaban los judíos, así que naturalmente Pablo les predicaba en el sábado. Bueno, veamos un poquito más abajo en el mismo capítulo, en el versículo 42, vean lo que dice. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿Cómo pueden? Traten de imaginar. Aquí el apóstol está predicando a los gentiles en el día sábado. Ahora, si el sábado había sido abolido en la cruz, ¿no sería esta una ocasión ideal para enseñarle a los gentiles que el domingo ahora reemplazaba el sábado? ¿No sería? Pero nunca el apóstol Pablo hizo tal cosa, por la sencilla razón de que nunca fue cambiado o abolido el sábado. Obviamente los gentiles le pidieron a Pablo que les predicara el siguiente sábado porque notaron que el mismo Pablo era un guardador del sábado. Como gentiles no conocieron el sábado sino hasta que se hicieron cristianos. Recuerden que el texto está hablando de eventos que sucedieron muchos años después de la cruz. Esto muestra claramente que el sábado todavía era reverenciado muchos años después de la resurrección de Cristo. Sigamos leyendo lo que dice el texto. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé,
los cuales hablándoles les persuadían que permanecieran